Bueno, ¿qué tal? Buenos mediodías, ¿cómo se diría en esta presentación? Es un placer poder compartir con las jornadas de neurociencia, psiquiatría, psicología y tutti li fiocchi de Tandil, un tema tan importante para nuestro trabajo cotidiano en un lugar que es la interfase entre cuestiones de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría. Por eso es el simposio de síndromes sensitivos centrales, fibromialgia, fatiga crónica y todo lo que conlleva nuestro trabajo clínico, que nos invita a quienes somos médicos psiquiatras a ser mucho más clínicos que nunca, a poder tener la capacidad de escucha frente a lo que es el dolor, el padecimiento humano, aquello que hace que la gente sufra y no pueda correrse de ese sufrimiento. Ese sufrimiento físico también viene aparejado y acompañado con un sufrimiento emocional. Es por eso que siempre se habla acerca de una continuidad entre lo que es dolores físicos, padecimientos crónicos, inmunidad y lo que tiene que ver con depresión, angustia y ansiedad. Por eso siempre esperamos que cada vez más personas de nuestra especialidad puedan incorporarse al tema de lo que llamamos síndromes sensitivos centrales. Por primera vez lo presentamos en 1998 en unas jornadas de APSA y bueno, vemos que vamos creciendo y vamos, bueno, participando y agregando muchísima experiencia y muchísima investigación. Entonces, en el primer término va a participar la doctora Jessica Borenstein, que para mí es un placer poder compartir este espacio con ella. Ella es médica de la Universidad de Buenos Aires, es médica patóloga, ¿no? Una patóloga que hace psiquiatría, especialista en psiquiatría de APSA, tiene el posgrado de psiconeuroinmunoendocrinología de estrés, es magíster en psiconeuroinmunoendocrinología de la Universidad Favaloro, realizó el posgrado en evaluación y tratamiento del dolor del Hospital Italiano, también es docente del posgrado universitario de medicina del dolor de la Universidad Nacional del Noroeste, del Nordeste, es vocal del capítulo de medicina de enlace de APSA, vocal suplente de la comisión directiva de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor, miembro de la Association Study of Pain, de la cual me tocó poder ser presidente de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor unos 3 periodos atrás. Así que un placer poder presentarte, Jessy, y bueno, poder presentar el tema del cual vos vas a trabajar, que tiene que ver con fibromialgia juvenil. Nos contás, nos explicás. Un placer compartir este espacio con vos. Bueno, bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias a Carlos por la invitación. Está buenísimo, como decía recién Sergio, que en este tipo de encuentros de neurociencia, de psiquiatría, haya mesas de dolor, por la amplia comorbilidad que presentan todos estos cuadros. Un placer también que compartir la mesa con Sergio, acá pionero en temas de sensibilización central, fibromialgia y fatiga crónica, así que para mí también un gusto. Bueno, les voy a mostrar ahora un trabajo, es un trabajo de investigación que hice cuando terminé la formación en medicina del dolor del Hospital Italiano. Yo no trabajo con adolescentes, no soy psiquiatra infanto-juvenil, lo que intenté hacer es un recorrido por esta patología, ya que lo que veía en el consultorio es que la mayoría de las adultas que yo recibía, cuando preguntábamos cuándo comenzó el dolor, siempre referían que era desde chicas, y muchas de ellas en la adolescencia. Así que lo que voy a contar es un poco todo este recorrido, ya que estamos justamente, según la IAS, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, en el año de la prevención del dolor crónico. Justamente este recorrido es para eso, para hacer prevención en adolescentes y en chicos y chicas muy, muy jóvenes de estos cuadros, porque sabemos por definición que el dolor crónico ya es una enfermedad, deja de ser un síntoma. Así que la idea es justamente trabajar sobre este tema para buscar distintas herramientas para prevenir el dolor crónico. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí voy.
Bueno, entonces el trabajo se llama fibromialgia juvenil primaria. Voy a tomarme más o menos el tiempo. Cualquier cosa igual me avisan. Acá ya me presentaron. Bueno, el síndrome de fibromialgia juvenil primaria es una afección que se presenta con dolor musculoesquelético generalizado, con fatiga y con sueño no reparador. La prevalencia de la misma en niños en edad escolar es aproximadamente de un 1 a un 6%, siendo el dolor crónico un problema importante en la población pediátrica, ya que se estima que afecta hasta un 20% de niños de todo el mundo, especialmente adolescentes. Este número es altísimo, es de un artículo de la revista Pain del año pasado. Investigaciones actuales muestran que muchos de estos niños y adolescentes continúan experimentando dolor persistente muchos años después de ser diagnosticados, y que el 28% de las pacientes adultas con fibromialgia informaron que sus síntomas de dolor comenzaron en la infancia. ¿Sí? Esto era lo que un poco refería. De las pacientes que llegan al consultorio, un 30%, en mi casuística más, refieren que los dolores comenzaron cuando eran muy chicas. Bueno, los objetivos de este trabajo son revisar el conocimiento actual que existe sobre epidemiología, diagnóstica y clínica de fibromialgia juvenil, investigar si existen o no comorbilidades psiquiátricas en los pacientes y las características de sus familias, comparar las diferencias que se presentan con la fibromialgia en adultos, explorar los abordajes en el tratamiento para saber con qué recursos contamos y hacia dónde deberían dirigirse las nuevas investigaciones, y conocer cómo se pesquisa el dolor crónico en niños y adolescentes para evitar así la progresión del dolor crónico en la adultez. Bueno, ¿se escucha bien? Como no veo a nadie, me pregunto. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, vamos a hablar un poquito con respecto a la etiología. A ver. Ahí me dijeron que abra el chat, así que ahí lo voy abriendo también. Con respecto a la etiología, bueno, sabemos en fibromialgia que la etiología es multifactorial. ¿Sí? Cuando hablamos multifactorial, hablamos de epigenética, hablamos de genética más ambiente. En caso de fibromialgia juvenil, la parte genética es bastante importante. Sabemos que las hijas de pacientes con fibromialgia tienen 8% más posibilidades, 8 veces más posibilidades de ellas tener fibromialgia, y que el factor genético no se juega tanto en lo que es fibromialgia de comienzo en adultos. Sabemos también que el factor ambiental más importante es el estrés, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Con respecto a la etiología, también en fibromialgia juvenil cobra bastante interés lo que es la etiología viral. Hay bastantes estudios hechos sobre Epstein-Barr, parvovirus, herpes, y también hay estudios con enfermedad de Lyme y HIV. Con respecto a la epidemiología, bueno, esta es una patología que se da principalmente en adolescentes. Hay series de entre 13 y 19 años con mayor frecuencia, de 13 a 15, 15 a 17 y 17 a 19. Lo que sí se vio es que antes de los 12, 13 años, en realidad, hay como algunos parámetros que nos pueden hacer pensar que estos pacientes después en la adolescencia van a hacer un cuadro de sensibilización central, como pueden ser los dolores de panza o los dolores de cabeza. Ya tenemos que estar atentos a los niños de 6, 8 años, 9, 10 años, que están constantemente con dolores abdominales o con cefaleas, y esto los pediatras los conocen bien, porque los dolores, este tipo de dolores viscerales, pueden hacer que después en la adolescencia se genere un cuadro de sensibilización central. Con respecto al sexo, bueno, acá es un poco diferente a lo que pasa en adultos, donde vemos en general 8 o 9 mujeres, cada un varón. En general en adolescentes se da 2-1, o sea, vamos a ver 2 mujeres, cada un varón, o sea que también hay que estar atentos a pacientes del sexo masculino. Bueno, con respecto a la clasificación, tenemos 2 clasificaciones en infanto juvenil. Una es la de Yunus y Macy's, que es de 1985, o sea, vieja, pero bueno, Yunus describió estos cuadros muy avispadamente en 1984, y en 1985 salieron los criterios infantiles, que son bastante complejos, no los puse porque la verdad que no tienen mucha relevancia, pero sabemos que existen estos criterios de infanto juvenil de Yunus y Macy's del 85, y también existen otra forma de clasificarlos, que es el cuestionario y la clasificación del ACR, o sea, el Colegio Americano de Reumatología del 2010, que se usa en los adultos, pero modificado para niños, en donde hay muchos síntomas somáticos que cambian en población infanto-juvenil. O sea que si queremos estudiar y utilizar herramientas de clasificación, tenemos la de Yunus y Macy's y la corregida de la ACR del 2010.
Bueno, cabe destacar acá algo importante. Esto nos viene pasando a los que trabajamos en adulto y por suerte, con la difusión que estamos haciendo y con el trabajo, pasa cada vez menos. Esta cuestión de existe la fibromialgia, no existe la fibromialgia, bueno, por suerte ya esto casi no pasa más o pasa con mucho menos frecuencia de lo que pasaba anteriormente porque sabemos que evidencia sobra. Lo que pasa en la población infanto-juvenil, y esto es interesante lo que pasa acá en este artículo que estoy compartiendo, se reunieron 13 asociaciones internacionales que trabajan con fibromialgia en adultos, y lo que dijeron en esta reunión, en este consenso, es que son conscientes que este grupo de pacientes con esta clínica existen. Lo que todavía no se sabe es si hay que ponerles el nombre de fibromialgia juvenil primaria. ¿Se entiende? O sea, si hay que catalogarlos y ponerles este nombre, o simplemente se sabe que son pacientes que cursan con los síntomas que ahora vamos a decir, pero que es mejor no ponerles el nombre. Esto es lo que pasa también mucho en patologías que cursan los adolescentes, donde ayer charlábamos con una compañera y me decía, son una caja de Pandora. Entonces hay que tener mucho cuidado para rotular y para hacer diagnósticos en pacientes adolescentes, pero sí tenemos que tener en cuenta que este grupo, más allá de ponerles el nombre o no, existe. Bueno, las manifestaciones clínicas. Vamos a ver un poco las similitudes y las diferencias también con adultos para tenerlo esto en cuenta. Los hallazgos principales son el dolor generalizado. El dolor, sabemos que el dolor de fibromialgia es un dolor muy, muy característico, no es un dolor así cualquiera, es un dolor que tiene una buena cantidad de tiempo de evolución, es un dolor que se da por sensibilización central, o sea, por alteración a nivel del sistema nervioso, donde hay potenciales de acción que son ectópicos, donde hay liberación de sustancias excitotóxicas como ser glutamato y sustancia P, donde hay mecanismos de wind-down activados, que es un dolor con características neuropáticas, donde hay pincha, quema, arde, molesta el roce, donde hay mecanismos de alodinia, que está relacionado con la vía descendente del dolor, principalmente con noradrenalina y serotonina, que es la sensación dolorosa donde no se debe sentir, a pacientes que les molesta ponerse la ropa, que les molesta el roce de las sábanas, que les molesta el viento en la playa. Es un dolor muy, muy particular. El 65% de los pacientes adolescentes llegan a los consultorios diciendo que les duele todo, que es lo que pasa un poco con pacientes adultas. Tenemos que hacer bien la distinción para no ser sobrediagnóstico, les duele todo, tampoco hace diagnóstico de fibromialgia. Simplemente vamos a tener que utilizar más herramientas para poder diagnosticarlo. Entonces, este dolor con estas características, pensemos que el 7% de los pacientes que consultan a consultorios de reumatología infantil consultan por este tipo de sintomatología. Esto en los adultos pasa en el 25% de los pacientes que consultan a consultorios de reumatología. Con respecto a los trastornos del sueño son acá más frecuentes todavía que en los adultos, llegan hasta el 100% en pacientes adolescentes, ¿sí? Entre el 65 y 100%. Estos pacientes tienen sobre todo insomnio, y tienen despertares frecuentes, y tienen sueño no reparador. No está descrita la onda alfa-delta como está descrita en adultos, no está descrito tampoco el síndrome de piernas inquietas, ni movimientos periódicos de los miembros, ni de manos, ni de piernas. Tampoco hay síndromes de hipopneas y apneas que sí están descritos y que los vemos en adultos. Hay hallazgos característicos como ser la fatiga y la rigidez, y si acá ya vamos viendo que hay algunas cuestiones que cambian con adultos, donde ya hubieran aparecido como hallazgos principales la sintomatología cognitiva, y ahora vamos a ver en qué se transforma en pacientes adolescentes. Hallazgos coexistentes como cefaleas, migrañas por activación también de la corteza cerebral, ¿sí? Por el mismo mecanismo de sensibilización, fenómeno de Raynaud. Algo que pasa bastante frecuente en niños es la coexistencia con hiperlaxitud articular. Cuando hablamos de hiperlaxitud articular hablamos de ladrillo fibro, o sea, sabemos que es un ladrillo que con genética y con un par de cuestiones más puede ser que en algún momento hagan este cuadro de sensibilización. Se da en general en pacientes hasta el 40% de los casos. Ese salto esto se evalúa con el test de Brainton, que lo saben hacer y que lo hacen muy bien los reumatólogos, y se piensa que el mecanismo de sensibilización central en estos pacientes se puede dar por el microtrauma repetido de la hiperextensión que genera las articulaciones muy móviles. Esto es algo que se ve con bastante frecuencia. De hecho, cuando lo empezamos a ver en pacientes adultas, muchos también lo tienen. Como manifestación clínica y para como también relacionado con la alteración en el sueño, algo que es importante es la hipotermia. En general los chicos tienen la temperatura un poquito más alta, pero en el caso de este grupo de pacientes, muchas veces no llegan a temperaturas mayor de 36 grados. Y
con la sensación de manos y pies fríos. Yo acá estoy un poco sensibilizada, me parece también, estoy media congelada, pero tienen siempre esa sensación de tener las manos y pies fríos, y esta sensación y la baja de temperatura también está bastante relacionado con la alteración en el sueño en pacientes adolescentes. Bueno, bien. Con respecto a las pruebas de laboratorio, esto las hace el pediatra, hay que tener muy bien en cuenta el parámetro, digamos, los parámetros de cada edad, de corte de cada edad, que cambian mucho en adultos. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, hay que tener en cuenta acá cosas bastante similares que en los adultos, como ser, primero, el espectro de enfermedades reumatológicas de comienzo juvenil, como pueden ser la artritis reumatoidea, el lupus. Hay que tener en cuenta enfermedades endocrinológicas, de glándula adrenal, de tiroides, enfermedades infecciosas, enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas de comienzo temprano. Bueno, vamos a hablar un poquito de las herramientas diagnósticas, que cambian un poco en lo que pasa en adultos, porque sabemos que en fibromialgia no hay un gol estándar diagnóstico. Bien. No tenemos un análisis que nos dé una certeza diagnóstica, no tenemos una resonancia que nos pueda llegar a ser muy orientativa. Entonces tenemos que ir sumando diferentes tipos de herramientas para poder hacer un diagnóstico lo más acertado posible y descartar algunas otras cuestiones también. Sabemos que en adultos tenemos el FIRST, que es un test de screening, que se hace en unos 5 minutos, es muy fácil y tiene una buena sensibilidad y especificidad. Esto no existe para niños, este test de screening, ni para niñas, pero sí existe lo que es el FIC-C y el FIC-R, que son los cuestionarios de impacto funcional en fibromialgia que se usan para adultos. Hay una modificación que está validada para niños, en donde, por ejemplo, si el FIC-R para adultos preguntan si pudo caminar varias cuadras, o si pudo hacer las compras, o si pudo ordenar una biblioteca en su casa, para chicos pregunta, por ejemplo, si pudo ir a un cumpleaños, si pudo hacer ejercicio, si pudo estar en una reunión con amigos. Entonces están adaptadas, digamos, las consignas, más que todo para esta etapa etaria. Se llama FIC-C, anterior está la M, es un breve cuestionario de autoinforme del paciente, que se desarrolló como una medida para evaluar espectro de síntomas en fibromialgia juvenil y el impacto funcional y emocional de estos niños y adolescentes. Tenemos como herramienta el inventario de la discapacidad funcional, que es una medida que es muy utilizada para evaluar deterioro funcional en adolescentes diagnosticados con dolor crónico. La medida se recomienda para uso en ensayos clínicos de dolor pediátrico con pautas del PED-IMPACT, ¿sí? Y el inventario de calidad de vida pediátrica, que en el módulo de reumatología específica de la enfermedad se diseñó para evaluar la calidad de vida de pacientes, niños y adolescentes con afecciones reumáticas, como artritis idiopática juvenil, lupus, y también para fibromialgia juvenil. Hay una subescala de dolor que evalúa dolor, rigidez y sueño interrumpido por dolor. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de los aspectos psicológicos y psiquiátricos. Lo que vamos a ver en niños y adolescentes en diferentes proporciones como una perspectiva de cuestiones bastante similares que pasan en adultos. Lo que vamos a tener, tenemos una base de estrés crónico, sabemos que desde el punto de vista psiconeuroinmunoendocrino, si hay estrés crónico y hay un aumento de carga alostática que se desregula, vamos a tener después un cuadro de ansiedad. Sabemos que si el cuadro de ansiedad en continuo esto no se trata, vamos a tener un cuadro depresivo. ¿Sí? Esto lo sabemos, lo pensamos como un continuo, como una línea en donde cuanto antes nosotros podamos intervenir, vamos a tener mejores respuestas. La prevalencia en adolescentes es de trastorno de ansiedad, más que en cuadros depresivos, que es lo que pasa en adultos. Se ven, esto lo puse porque me pareció muy interesante, que esto casi no está descrito en adultos. Hay fobias específicas, fobia social, ansiedad generalizada, ataques de pánico, esto sí. Las fobias específicas, esto es muy interesante también porque están relacionados con miedo a la oscuridad. Son chicos que no pueden dormir, a los insectos, a las agujas y extracciones de sangre. Son chicos que ya están como muy manoseados por el sistema de salud, donde empiezan también el recorrido por diferentes especialidades sin tener un diagnóstico preciso, que es lo que pasa un poco en adultos, a las escaleras y a las tormentas eléctricas. Los trastornos de ansiedad en la infancia precedieron a trastornos depresivos mayores en los años posteriores si no se tratan adecuadamente, que es un poco lo que veníamos hablando. El dolor crónico, sumado a las comorbilidades en los niños, tienen un impacto negativo en múltiples dominios del funcionamiento, incluyendo el área de desarrollo escolar.
y uno pone en PubMed fibromialgia juvenil primaria, la cantidad de artículos que hay de ausentismo escolar y de alteraciones en la vida escolar es altísima. Bueno, hablábamos de la parte cognitiva, de las diferencias entre los que pasan adultos y de los que pasa en adolescentes y en chicos. Sabemos que en adultos existe lo que, y es muy importante, la parte cognitiva en fibromialgia, los fibroscops, que son episodios de confusión, de embotamiento, donde hay alteración de la atención, principalmente de la concentración, no tanto en los procesos de memoria, aunque también está alterada la working memory. Sabemos que en esos momentos a las pacientes les cuesta mucho recordar las palabras, transponen los números, tienen dificultades para leer, y son periodos donde esta niebla se pone muy, muy activa y después se va y que asusta mucho a las pacientes. Bueno, en niños lo que está descrito es que hay bastante asociación con ADDH, sobre todo de tipo inatento, en un 20%. Es interesante. Hay varias características comunes, diagnósticas entre las dos enfermedades que se pueden enumerar de la siguiente forma. Alteración en vías de transmisores similares, en dopamina y noradrenalina, sabemos que en fibro están bajas, sabemos que hay alteración del circuito dopaminérgico en ADDH. Los síntomas cognitivos son una parte clínica importante en ambas condiciones, ¿sí? Y hay estudios que demuestran que el tratamiento con atomoxetina de efectividad probada para DDH también es efectiva con el dolor relacionado con fibromialgia. Esto es un estudio, no, después vamos a hablar de la parte farmacológica, no hay mucho más que eso. Eventos traumáticos. Bueno, sabemos la importancia cuando llegan pacientes adultas al consultorio de los eventos traumáticos en fibromialgia. Hay hasta un 15% de pacientes que presentaron abuso, situaciones de abuso, ya sea psicológico o físico, pero también cuando hablamos y preguntamos sobre eventos traumáticos, tenemos que ser claro porque muchas veces nosotros preguntamos a los pacientes y los pacientes piensan en este tipo de situación y en este tipo de gravedad. Y te dicen, no, a mí no me pasó nada así, tipo, no hubo ningún incendio, no tuve situaciones de abuso. Y cuando empezamos a hilar un poco más fino y le decimos, no, algo que a vos te haya resultado traumático. O sea, no hace falta que sea algo, digamos, un terremoto. Y cuando empezamos a preguntar eso, en general lo pueden contestar. Te dicen, sí, después de, no sé, puede ser alguna separación, alguna pelea muy fuerte, algún accidente, alguna enfermedad donde estuvieron internadas. Entonces, los eventos traumáticos en fibro están bastante claros y hay que preguntarlos porque es igual que en autoinmunidad, en general aparecen. Bueno, hay tasas altas de trastorno de estrés postraumático también. Dice que en un estudio de 110 pacientes, el 37% de los pacientes, de los participantes, informó historial de trauma. Esto, la historia materna de dolor crónico, acá si hay algún terapeuta cognitivo-conductual escuchando, está buenísimo porque esto que voy a contar ahora es importante. Dice, la historia materna de dolor crónico se reporta comúnmente en adolescentes con fibromialgia juvenil y se encontró un mayor número de afecciones dolorosas reportadas por madres que se asoció a un mayor deterioro funcional en los adolescentes. Se cree que el entorno familiar en donde uno o más padres padecen dolor crónico confiere un riesgo de mayor discapacidad en el niño, en parte debido a las influencias de aprendizaje social. A este punto iba. Como ejemplo, el ejemplo del comportamiento de los padres en el manejo del dolor. Por ejemplo, los adolescentes con fibromialgia juvenil que observan que un padre está incapacitado por el dolor y se quedan en la casa sin ir a trabajar, pueden tener una mayor posibilidad de faltar o evitar la escuela cuando experimenten dolor ellos mismos. O sea que esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, a ver cómo voy de tiempo. Bueno, para ir ahora a hablar un poco del tratamiento en fibromialgia de adultos, cada vez más se habla de la importancia de intervenciones no farmacológicas. Así que si en adultos cada vez más se habla de esto, se imaginan en niños y en niñas. ¿Por qué? Porque se vio que hay un montón de herramientas que se pueden utilizar que no tienen que ver con lo farmacológico y que tienen muy buen resultado y evitamos la progresión del dolor crónico. Así que esta es como la buena noticia de la fibromialgia juvenil cuando se pesquisa y cuando se trata a tiempo. Poniéndole el nombre de fibromialgia juvenil o simplemente viendo que hay un proceso de dolor que es muy, muy importante y que tiene una clínica que es bastante similar a todo lo que vengo describiendo.
¿Cuál es el otro punto? El otro punto es que no hay drogas oficiales aprobadas para este tipo de trastornos como lo hay en adultos. O sea, en adultos puedo utilizarlas en mayor o menor medida, son más que útiles, yo las utilizo siempre como parte del tratamiento multidisciplinar, pero en niños no hay. Entonces hay un montón de series de estudios, por ejemplo, con pregabalina, donde dicen que tuvieron un perfil de seguridad que fue bueno, pero que no bajó mucho el dolor. Hay estudios con ciclobenzaprina, que se está utilizando bastante en adultos, que es un relajante muscular tricíclico, que se puede dar porque mejora el trastorno del sueño y toda la parte muscular, entre 5, 10, 15 miligramos lo damos en adultos en pequeñas tandas, pero tienen buenas respuestas. Hay también series de estudios con antidepresivos tricíclicos, como amitriptilina, que usamos mucho en adultos, como duloxetina, venlafaxina. Lo que sí se propone y está indicado es tratar, en el caso de que el psiquiatra infanto-juvenil piense que hay una comorbilidad importante, no para el cuadro de fibromialgia juvenil primaria, sino para la comorbilidad, ya sea de un trastorno de ansiedad o de sintomatología depresiva. Esto con respecto a lo farmacológico, obviamente los pacientes estos y sus padres los primeros que prueban son los AINES, después acá nos van a hablar de neuroinflamación y de todo esto, pero los AINES tampoco tienen, en niños tampoco tienen efectividad, tampoco lo tienen los opioides y tampoco vamos a utilizar opioides en niños y niñas con estas características. O sea que herramientas farmacológicas no tenemos. Acá hay un algoritmo de tratamiento donde habla de la parte física, esto es lo mismo que en adultos, se intenta hacer ejercicio aeróbico, sí, de a poco. Lo que dice la medicina basada en la evidencia también es que la técnica de psicoterapia que tiene mayor respuesta con mejorías funcionales es la terapia cognitivo-conductual, para tratar justamente las comorbilidades. Hay un programa que se llama FIT, que es un entrenamiento neuromuscular más una terapia cognitivo-conductual que se usa en adolescentes con muy, muy buen resultado, es un protocolo que es muy interesante de leer y donde las pacientes responden muy, muy bien. Con medicación, justamente lo que decíamos, a ver si me estoy olvidando de alguna, ¿no? Y tratamientos complementarios, sí, siempre. Ojo en pacientes con alodinia, hacer acupuntura, ojo con hacer masajes, porque los pacientes se van peor. Entonces, ojo con tocar a pacientes con fibromialgia, tienen que ser profesionales que estén muy, muy entrenados en lo que es la fibromialgia para que en el caso de hacer algún tipo de manipulación se pueda obtener un resultado positivo. Bueno, el pronóstico, esto es un poco preocupante. Digamos, hay diferentes series que dicen cosas distintas. Hay discrepancia, hay estudios iniciales que indicaron un pronóstico positivo a largo plazo de este grupo de pacientes. Hay otros que mostraron un curso crónico y fluctuante con síntomas que persisten en alrededor del 70% de los jóvenes. Acá es cuando hablamos de prevención del dolor crónico. Lo que sí sugirieron todos los estudios es que la detección temprana de la fibromialgia juvenil primaria muestra un mejor pronóstico con mejoras significativas en la calidad de vida y funcionalidad para las personas que reciben un tratamiento adecuado, mientras que aquellas personas con dolor generalizado que no se tratan adecuadamente tienen una mayor probabilidad de continuar con fibromialgia en la vida adulta. Entonces, como conclusión, la idea de describir, no vengo de tiempo, bueno, bastante bien, la idea de describir los conocimientos actuales sobre la fibromialgia juvenil surge de mi experiencia trabajando con pacientes adultas que presentan esta patología, ya que un alto porcentaje de la misma refiere a tener recuerdos de dolor generalizado desde la infancia o adolescencia. Para poder entender esta patología, esta y ya todas las patologías, digamos, considero importante que el médico ya asuma que no existe la dicotomía mente-cuerpo, que la enfermedad se define disfunción, no por daño orgánico solamente, estamos frente a clasificaciones nuevas de dolor, esto es dolor musiplástico. Con respecto al área de psiquiatría, es importante realizar un estudio exhaustivo del paciente, sobre todo en esta población etaria, donde hay mucho también dolor por crecimiento. Entonces esto hay que poder hacer una buena distinción, con abundantes cambios físicos, también con cambios emocionales normales, donde este trabajo se vuelve muy, muy complejo. Bueno, la idea de plantear esto es agarrar a las pacientes y a los pacientes que son menos, pero que también hay, desde antes de que este dolor y este cuadro se transforme en un dolor crónico, donde la sensibilización del sistema nervioso central, la alteración a nivel de la médula y del sistema nervioso,
ya esté hecha. Así podemos manipular, digamos, con estrategias mucho más simples que cuando ya este dolor es crónico, lo sabemos lo que trabajamos en dolor crónico. Así que, bueno, espero que esto es para abrir un poco el panorama de lo que se habla siempre de fibro en general. Espero que sea útil y es algo más a tener en cuenta, que sea algo más que tenemos que pesquisar y preguntar y que estar atentos también para hacer difusión, y cuando vemos chicos y chicas que ya empiezan a tener estas características, es pensarlo como una bandera roja, como bueno, ver qué se viene y qué es lo que puedo ir haciendo para que no se venga como muy fuerte. Así que, bueno, cualquier cosa después. Las últimas dos diapositivas, ya estoy como, bueno, un poco antiguo. Ya está todo muy cambiado. Bueno, esto es el libro recién salido del horno que escribí sobre fibromialgia, que se llama Cómo pensarla, cómo abordarla y cómo tratarla. Son 14 capítulos. Yo escribí y edité 8, y hay 5 coautores y coautoras así de lujo que trabajan y que tienen mucha experiencia sobre el tema. Terapeutas cognitivos conductuales, licenciados en kinesiología, reumatología, y 3 psiquiatras que hacemos medicina del dolor. Así que este es un libro para profesionales de la salud, están más invitados a difundir y a compartir. En estos momentos esta es la presentación del libro, online obviamente, que fue la semana pasada. Se puede encontrar en estos momentos en la biblioteca de la editorial Science, suscribiéndose. Está el libro online. Después, cuando digamos, todo el tema de la pandemia mejore, va a haber seguramente más estrategias y más formas de encontrar el libro con facilidad. Así que bueno, un placer, y creo que me toca presentar a Sergio para que continúe con su charla, que es súper interesante el tema. Acá tengo, a ver, voy a leer el currículum, así de extenso. El doctor Sergio Cheruonco es presidente del capítulo de gerontopsiquiatría de la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina. Es creador y director del curso de posgrado en psicogeriatría y gerontología de la Universidad Favaloro. Es director del curso de posgrado en psicogeriatría y gerontopsiquiatría de la Asociación de Alzheimer de Argentina y Asociación Neuropsiquiátrica Argentina. Fue presidente de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor en el 2013-2015, coordinador de la Unidad de Dolor Crónico de INEVA, director del curso de actualización en tratamiento del dolor de la Universidad Maimónides, y miembro del grupo de fibromialgia de la Asociación Argentina de Psiquiatras AAP y de la Unidad de Dolor Crónico de INEVA del 2018-2020. Bueno, ahora va a seguir Sergio. Bueno, gracias por tu presentación, Jessica. Lo que creo que, tomando parte de lo que vos habías comentado con adolescentes, es realmente el prejuicio que hay respecto a que los chicos son sanos y no se enferman, los chicos no tienen nada, con lo cual el famoso son cosas de chicos, ya se le va a pasar, digamos, está pasando por un momento, ¿no? Creo que es la gran dificultad para el abordaje, que impidió durante mucho tiempo que los médicos y los médicos psiquiatras nos animemos a trabajar en lo que es psiquiatría infanto-juvenil. Hasta yo recuerdo que un par de años atrás se había jugado con sacar el título de especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Recuerdo, todavía tenemos una gran deuda, que es que no hemos podido armar la especialidad puntual con residencia de gerontopsiquiatría. Es, es una deuda que probablemente tiene la salud mental para con los viejos. En ese famoso dicho de que no hay sábado sin sol, ni niña sin amor, ni viejo sin dolor, bueno, todos los que hacemos geronto sabemos que nos dedicamos a pacientes grandes que les pasan un montón de cosas. La idea de poder tomar un poco la posta tuya, Jessica, es poder hablar acerca de un concepto que se comienza a desarrollar bastante. Durante mucho tiempo se postuló como teórico si los trastornos de ánimo y síndromes dolorosos estaban vinculados a, ¿cómo decirlo?, a procesos de inflamación. Entonces, por eso el tema de hoy vinculado a lo que es neuroinflamación. Voy a compartir la pantalla en escritorio y ahora
Vamos a abrir la presentación del PowerPoint. Si en el chat ven que hay algo que no funciona, les pido por favor que me avisen. Digamos, si bien venimos trabajando todos estos meses pandémicos, ¿eh? Parece un dicho de Carlitos Balea, para pandémicos y por qué no lactántricos tengan ustedes muy buena imagen. Bueno, pero cada tanto nos traiciona la tecnología. Veamos así. El concepto, si la neuroinflamación se puede considerar como una interfase entre lo que es la fatiga, síndrome de fatiga crónica, o como en Europa les gusta mucho más hablar, que es la encefalopatía mielítica o encefalomialgia o encefalopatía miálgica, prefieren utilizarlo. El concepto de fatiga crónica es un concepto más americano. Entonces, el continuo entre fibromialgia, fatiga crónica y depresión, y en esto que podemos entender como las olimpiadas, en donde estrés, dolor, ánimo, trastorno del sueño, mi subnicho de laburo, vejez, se articulan en forma permanente, pero vimos también que se articulan también con pacientes jóvenes. En realidad, recuerdo una diapositiva que había hecho el doctor Gustavo Blanco, donde en una conferencia sobre fibromialgia había más o menos unas 100 personas y había un varón solo. Hecha de la prevalencia en todo caso de género, y aparentemente no tiene que ver específicamente con cuestiones culturales, sino las fluctuaciones hormonales en realidad le juegan probablemente una mala pasada a lo que tiene que ver con los umbrales de dolor vinculados a situaciones traumáticas en la infancia. Cuando hablamos de dolor, uno sabe, dolor crónico, el hombre, el famoso dicho, es una máquina hecha para sufrir. Solo tiene 5 sentidos para gozar, mientras que el dolor lo alcanza por toda la superficie del cuerpo. Entonces, el dolor tiene factores cognitivos, como la habilidad para predecir sentir dolor, o sea, una especie de la memoria de cuál va a ser la señal de lo que me va a estar pasando, el impacto físico, emocional, interpersonal, esas famosas reacciones del or to fly, or to stay, or to fight, que era pelear, rajar o quedarse paralizado, esta hipervigilancia o hipercatastrofización que amplifican los dolores, y entonces, en este sentido, sabemos que no hay experiencia que rivalice con dolor. A ver quién de los presentes tendrá ganas de tener relaciones íntimas el día que le duele la muela. No hay posibilidad de conectarse con algo placentero cuando hay algo muy doloroso. La prevalencia del dolor a nivel mundial, digamos, los valores son 1998, pero la prevalencia del dolor mundial en el mundo es elevadísima. Argentina el 38%, Francia el 31%, Gran Bretaña elevadísima, 46%. O sea que el dolor crónico era otra epidemia que teníamos previa a la actual. Y cuando vemos todos los factores que tenemos que tomar de punta a punta, podemos ir a las famosas ómicas, digamos, todos los niveles de planos donde tenemos que ir como analizando desde dónde hacia dónde. Genomas, interanómicas, metabolómicas, metagenómica, proteómica, epigenómica, el amblioma, lipidómica de de la alimentación o fudómica, secretómica, glicómica y transcriptómica. Digo yo, en todo este proceso está jugado los distintos niveles de investigación del origen de un problema. Cuando vamos a la clasificación de Yunus, que hablaba sobre síndromes somáticos funcionales o sensitivos centrales, recordemos que en realidad cada uno de ellos no termina de tener una paraclínica clara. No hay radiografía del todo claro, no hay índice de laboratorio de glóbulos rojos, de defensas, hay indicadores que podríamos decir PET o SPECT de captación a nivel cerebral, pero que comparte con depresión o con ansiedad o con falla cognitiva. Entonces, los síndromes somáticos funcionales son, y acá tenemos que tener en cuenta algo, los acrónimos son los nombres peculiares que reciben las enfermedades. Si ni los pacientes ni los profesionales que atienden se sienten identificados con un acrónimo, lo van a decir. Por eso,
En el DSM-5, por ejemplo, se sacó la palabra hipocondríaco, porque hipocondríaco tenía un sesgo de insulto, ¿no? Sos un hipocondríaco, no hay nadie que se sienta cómodo con esto. Ahí me acordaba, por ejemplo, el nombre de una obra social, que es la de los trabajadores de la empresa que conduce camiones, que se llama Oschoca. Yo realmente asociarme a una obra social que se llama Oschoca, probablemente no lo haría como acrónimo. Fibromialgia, intestino irritable, fatiga crónica, síndrome de piernas inquietas, cefalea tensional, disforia premenstrual, cistitis intersticial eosinofílica, dolor miofacial de la articulación temporomandibular, sensibilidad química múltiple idiopática, no han sido descubiertos las huellas claras para poder decir con este estudio lo sacamos. Entonces, ¿es la inflamación un biomarcador en el trastorno depresivo mayor y en los síndromes de sensitización central? Vamos a tratar de profundizar un poco algunas cosas que podemos aclarar y otras que verdaderamente no quedan tan claras. Bastante información. La depresión y la ansiedad y el dolor dependen de cómo el cerebro responde al medio ambiente. Entonces teníamos secuencias genéticas, cómo las células responden, cómo los sistemas de activación cerebral y los circuitos de procesamiento de información responden, y la conducta que nosotros tenemos y el temperamento que le aplicamos. O sea, va de punta a punta. Como decía el doctor Nemerov, esta es una diapositiva que se la robé al doctor, trabaja con la medicina del siglo XXI, en donde tenemos que desde el tiempo de nacemos hasta que morimos, en el medio, arrancamos con los genes, después empezamos a activar determinados genes, y entonces tenemos que poder ver dónde nos vamos a meter, dónde vamos a intervenir, en qué momento, en el momento que somos susceptibles de enfermarnos, por ejemplo, situaciones traumáticas infantiles. Cuando intervenimos, intervenimos tarde, cuando ya está la manifestación clínica, como se suele decir, el daño ya está hecho. Entonces, es propuesto hasta por la revista Time justamente lo que entienden como que los procesos de inflamación son como los asesinos silenciosos. Vamos a ver algunos conceptos. La señalización de citoquinas desde el lado periférico de la barrera hematocefálica descadena una respuesta espejo en la glía cerebral. O sea, cosas que pasan afuera del cerebro tienen un impacto casi en espejo dentro del cerebro, y hay liberación de citoquinas dentro del cerebro y la barrera hematoencefálica. La glía es una especie de células que funcionan en la intersección entre lo nervioso y el sistema inmune. ¿Sí? Voy a ver si minimizo acá la imagen. Ahí está. La glía, entonces, primaria del sistema nervioso central, está vinculada al área de macrófagos residentes en tejidos que son capaces de detectar moléculas asociadas a alerta, peligro, como alarmas, ADN mitocondrial, o moléculas de señalización inmune como las quimoquinas y las citoquinas proinflamatorias. Cuando se produce la detección, ingresa a la microglía y otros tipos celulares un estado de alerta, activación funcional y morfológico. Cambian esas células y a su vez producen sus propias quimoquinas y proinflamatorias que pueden causar activación y proliferación de la glía cercana. Es importante destacar que un espejo del lado del cerebro relativamente grande, hay una respuesta de activación cerebral y liberación de citoquinas que puede ser desencadenado por una cantidad de citoquinas proinflamatorias. Y esta pequeña cantidad de citoquinas ha sido detectada por los quimiorreceptores del nervio vago, que es el que percibe las sensaciones de cansancio, falta de energía, alta energía. Mis disculpas porque al pasar la diapo de una computadora a otra, evidentemente se fusionaron algunas palabras. Tengo que revisar un poquito mejor la diapositiva. Esa respuesta en espejo puede seguir circuitos neuronales específicos y la concentración de la glía es más densa a lo largo entonces de la materia blanca. Entonces esto explica por qué a partir de los tres mecanismos de comunicación, citoquina, cerebro descrito anteriormente, la señalización neuroinmune continúa a lo largo de las vías cerebrales, o sea, es un continuo. Vamos a ver, acá estamos. El problema central con la búsqueda de citoquinas en la parte periférica en la sangre es que lamentablemente no funcionan a nivel periférico como señalizadoras endocrinas, o sea, no funcionarían como un testeo de
adrenalina, corticoides, pero normalmente son sí autócrinas y parácrinas, o sea, en otras palabras, las citoquinas no fluyen o funcionan fluyendo a través de la sangre, sino actuando localmente, directamente en la vecindad de donde está pasando un problema. Con lo cual, lo que es señal periférica, señal central, o sea, cerebro, periferia, evidentemente la capacidad que tendrían para mandar una señal de punta a otra está en duda. Las citoquinas entonces no tienden a ser detectables en la periferia para tener efectos sobre síntomas relacionados con sensación de enfermedad. Por eso, los niveles elevados de circulación de citoquinas y endotoxinas no son necesarias para la activación de la enfermedad o la respuesta, por ejemplo, al cortisol. Cuando pensamos en lo que es el síndrome de fatiga crónica con la neuroinflamación, la pregunta que tenemos es si se puede ver en la literatura si existe o serviría como guía para elegir el ROI en el cerebro en estudios de escaneo. La fatiga crónica provoca cambios en la vida de los pacientes que podrían estar explicando accidentalmente algunos resultados del estudio. Esta hace una selección cuidadosa de grupos control para poder estudiarlos y estas citoquinas parecen atractivas porque son fáciles de recolectar y medir, pero son una variable sucia, muy ruidosa y los hallazgos específicos de cualquier estudio dado no deben ser sobreinterpretados. Algunos detalles metodológicos son fundamentales, por ejemplo, registro del tronco encefálico, la línea de base, cerebro de referencia, metabolitos, o elegir qué vamos a elegir como medida de control. Entonces, vamos a ver acá una revisión sobre cuáles son los que tienen evidencia fuerte que sustancias pueden tomarse, porque las otras son de evidencia mediana. Para inflamación, sustancias proinflamatorias y marcadores son altos con pacientes que tienen depresión. Es una evidencia fuerte. Después el material, si lo van a querer, lo podemos compartir por chat. Después, eh, los tratamientos antiinflamatorios reducen la severidad de la depresión, una evidencia fuerte. A nivel neuroendocrino, el eje hipotálamo hipofisario está sobreactivado en personas con depresión, hay evidencia fuerte. Después, factores neurotróficos están reducidos en depresión comparado con los controles BDNF, por ejemplo, evidencia fuerte. En cuanto a neurotransmisores, el linkaje de la serotonina y la histamina en pacientes con depresión está influenciado por el tratamiento, o sea, si yo doy un tratamiento antidepresivo, tengo influencia, hay evidencia fuerte. Y finalmente, en cuestiones metabólicas, todos conocemos que las depresiones atípicas están vinculadas a trastornos metabólicos, hay evidencia fuerte. De todas las demás, evidentemente, no hay una evidencia tan fuerte, pero tengamos entonces estos estudios para poder saber que cuando una evidencia es intensa la podemos seguir, cuando es media y débil, bueno, no tenemos por dónde empezar. Vamos a nivel de problemas físicos. Las citoquinas proinflamatorias juegan un papel central en las condiciones autoinmunes clásicamente, como la artritis reumatoidea, la enfermedad inflamatoria intestinal, la esclerosis múltiple, la psoriasis, la espondilitis anquilosantes, y también enfermedad cardíaca, diabetes, síndrome metabólico, cáncer y enfermedad de Alzheimer. Los trastornos clínicos mayores asociados con inflamación, entonces dijimos cardiovascular, diabetes, cáncer. En cardiovascular, interleuquina 6 son predictores potentes de resultados de enfermedad. En diabetes también, y con interleuquina 6 y resistencia a la insulina. Y con el cáncer en el factor de activación carcinogenético. Y es fundamental para saber si va a haber buena respuesta a la quimioterapia. Entonces, en este interjuego entre sistema nervioso central y sistema inmune, vamos a tener que lo que existe con respecto a depresión y trastorno de conducta, estrés, sistema endocrino y las bases para todo el proceso inmunitario, están involucradas citoquinas y vamos a ver cuáles son las citoquinas más involucradas. Vamos a pasarlo. El trabajo sobre inmunidad y macrobiota que también hace el doctor Tomás Maresca es muy interesante.
porque también sabemos que nuestro intestino está lleno de señales que nuestro cerebro va a percibir, vinculados principalmente a factores de interferón y a interleuquina 6. Se sigue repitiendo el mismo criterio. Depresión mayor y enfermedades metabólicas. Los pacientes con depresión duplican la mortalidad y las enfermedades de arterias coronarias a cualquier edad, independientemente del tabaquismo, la hipertensión y otros factores de riesgo. Las pacientes premenopáusicas, la cuarta parte tienen depresión, osteopenia y osteoporosis, o sea, interfaz entre tema metabólico y depresión. Y se asocia 2 veces más de riesgo de tener diabetes tipo 2. Entonces, ¿es el estado depresivo mayor un estado proinflamatorio? De hecho, muchas líneas de trabajo trabajan ahora con bajar el estado inflamatorio para la depresión. Entonces, las bases para la hipótesis de que la inflamación y una respuesta inmune innata activada pueden desempeñar un papel en la depresión, se han encontrado que pacientes con depresión exhiben características cardinales de la inflamación, principalmente en interleuquina 6 y TNF-alfa más confiable. Aumento de los reactivos de fase aguda, PCR más confiable, está de moda ahora la PCR, aumento de las citoquinas, aumento de las moléculas de adhesión molecular, y en la mayoría de los estudios los marcadores inflamatorios disminuyen con el éxito de la terapia antidepresiva. O sea, ida y vuelta, antidepresiva baja la inflamación, antiinflamatorios mejoran la depresión. La depresión entonces está asociada con una temperatura corporal elevada en pacientes con medicamentos sanos, al igual que la fatiga crónica y la fibromialgia. Como los pacientes que tienen depre en promedio tienen más temperatura, o sea, por un lado podríamos decir, más facilidad para enfermarse o más facilidad para elevar la temperatura como respuesta a una sensación desagradable. Vamos a ver. Por ejemplo, concentración de interleuquina en pacientes con depresión y cáncer. Vemos que en pacientes justamente con depresión y cáncer aumenta muchísimo más. El rol de los antiinflamatorios y las citoquinas, por ejemplo, en intentos de suicidios, es muy estudiado. El rol justamente de la interleuquina C elevada en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con intento de suicidio y también que con logro de suicidio. Hay muchos estudios donde se ha tomado líquido cefalorraquídeo y interleuquinas a nivel cerebral. La asociación entre problemas dermatológicos graves, como la dermatitis atópica y la psoriasis, en pacientes que han tenido intento de suicidio. La depresión también incluye y aumenta el riesgo de colon irritable. Colon irritable o intestino irritable lo vamos a ver muchas veces como uno de los tantos pasos o escaleras que han tenido muchos de nuestros pacientes con fibromialgia. Todos han tenido momentos de problemas gástricos, han tenido problemas musculares, han tenido problemas de irritabilidad, han tenido problemas de intolerancia a sustancias. O sea, es raro que un paciente quede anclado en un síntoma. Entonces, las bases para que la inflamación juegue un papel importante en la neuroinflamación es si nosotros, en todo caso, podríamos intervenir puntualmente para que o bajen las interleuquinas y que la inhibición y la señalización de las citoquinas alivie los comportamientos depresivos y de ansiedad que haya con pacientes con trastornos inflamatorios. Se prueba en animales de laboratorio, en humanos es bastante discutible. Las citoquinas liberadas periféricamente en el cerebro, acuérdense, no todas pasan por la barrera hematoencefálica, hay muchas de las acciones que ejercen en el vago y esas redes de citoquinas provocan efectos en cómo los neurotransmisores en espejo van a estar funcionando. Los pacientes con depresión mayor exhiben siempre una respuesta exagerada al estrés. Existe un vínculo importante entre el estrés, la depresión y la enfermedad. Como comentaba Jessica, el maltrato infantil predice la inflamación en el adulto en estudios a lo largo de la vida. La asociación a lo largo de la vida entre el maltrato infantil y la inflamación en adultos se examinó en muchos pacientes para un estudio multidisciplinario
Los niños maltratados mostraron un aumento significativo y gradual de los riesgos de proteína C reactiva, y la asociación entre el maltrato y la inflamación en adultos también se generaliza el recuento de fibrinógeno y glóbulos blancos. O sea, es, y va a ser muy raro, que situaciones traumáticas infantiles no estén asociadas a lo que era la fibromialgia juvenil y la fibromialgia del adulto. Las citoquinas proinflamatorias son y por lo tanto contribuyen a la fisiopatología, qué mecanismos están involucrados y cuáles son las implicancias para saber qué tipo de tratamientos podríamos usar. De hecho, cuando usan interferón en pacientes con cáncer, aparece en muchos casos la depresión por el uso de interferón. Justamente por eso, cuando se usa interferón, muchas veces los estudios son utilicen antidepresivos para evitar las depresiones. Y la prevalencia crece cuando se utiliza el interferón sin los antidepresivos. Vamos a lo que es, y vamos cerrando, inflamación y resistencia al tratamiento. Los predictores clínicos de no respuesta al antidepresivo son obesidad, estrés en fases tempranas de la vida, enfermedad médica y trastornos de personalidad. Probablemente estos, si no hacemos un tratamiento muy completo e integrado, solamente con los antidepresivos los pacientes no vayan a responder. Es la tormenta perfecta, la inflamación y las citoquinas en lo que es la resistencia al tratamiento, por eso hay muchos tratamientos alternativos. Por ejemplo, ahora está apareciendo que la ketamina es un antagonista del glutamato, un producto de la inflamación, eficaz para revertir la depresión resistente. Los antidepresivos convencionales dirigen a las monoaminas y no actúan sobre el metabolismo del glutamato, entonces hay que tener en cuenta el concepto de la inflamación. El bloqueo de estas citoquinas inflamatorias revertiría la depresión en pacientes con trastorno depresivo. Tendríamos que hacer justamente estos testeos y hay algunas drogas que, bloqueando las citoquinas, puntualmente para algunos pacientes con tratamientos en psoriasis, se llama infliximab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido a esta parte, se utiliza para tratar trastornos autoinmunos e inflamatorios. Lo podemos pensar como alternativas de tratamiento, pero como vemos, verdaderamente hay todavía mucho más por investigar y por recorrer, que es, no podemos negar que los procesos inflamatorios son una manifestación de la depresión, de la fibromialgia, de la fatiga crónica, o son la causa de los mismos. Me parece que no tenemos por qué estar pensando en el famoso huevo o la gallina. Nuestro trabajo es el de integrar entre todos los intervenientes en el equipo de salud para participar y que nosotros, los médicos y las médicas psiquiatras, nos animemos a poner el cuerpo, atender los pacientes y, como habíamos dicho, en un proceso eleccionario sucedido hace unos 2 años atrás, pensar que los médicos psiquiatras podemos ser los mejores médicos y médicas de cabecera de nuestros pacientes. Así que hicimos un pasaje también muy rápido como para que podamos meternos, entender y conceptualizar algunas situaciones. A ver, veamos si hay algunas preguntas, Jessica, algo que creas que es importante y yo también te pueda hacer lo que podamos hacer en la interfase, lo que estuvimos hablando. ¿Qué puntos crees que hay en común vinculado a lo que es la fibromialgia juvenil y los procesos inflamatorios crónicos? Contanos. A ver si desmuteamos a Jessica. Ahí está. Ahí. Mira, lo que me parece interesante es justamente eso, que la fibromialgia, digamos, cómo va cambiando esto y cómo se va entendiendo cada vez más. Digamos que hasta hace poco tiempo, esto que nombrabas en un momento, era como que cuando se describía a los síndromes sensitivos centrales, se escribían a 9, y cada uno era, el colon irritable era solamente el colon irritable, digamos, y cómo esto va cambiando. Cómo ahora, digamos, los nuevos conceptos se saben que en realidad es todo parte de lo mismo y que la persona los va a ir atravesando, puede que uno, dos, tres, cuatro o todos, o se quede más con uno, a lo largo de la vida los va a ir atravesando porque es todo parte de la misma fisiopatología. Y ligado con esto, este tema que justamente nombrás de la inflamación y de la neuroinflamación, porque también va cambiando, porque cuando empezamos a estudiar fibromialgia,
lo que primero se decía es que era una enfermedad no inflamatoria, no autoinmune, no inflamatoria, no articular. Y en realidad vemos que a las pacientes también les duelen las articulaciones muchas veces. No tienen el mecanismo inflamatorio como es una artritis, pero ahí también comienzan articulaciones. Y también hoy en día se sabe que hay un mecanismo de neuroinflamación súper importante en fibromialgia. Entonces, esto, como vos decías, cambia un poco el concepto. ¿Por qué? Porque se estudia interleuquina 6, interleuquina 8, creo que como nombrabas en las últimas diapositivas, en algún momento los laboratorios y los biológicos pueden llegar a empezar a aparecer, aunque sean estudios clínicos, para ver qué pasa un poco con esto. Y también se sabe que hay una activación de la microglia muy importante, digamos que no es tanto la parte astrocítica, pero que sí la microglia está muy involucrada en procesos inflamatorios de fibromialgia. Y de hecho hay muchos reumatólogos, la reumatóloga que formó parte del libro que escribí y que habló en su capítulo de la parte clínica, y que ellos tienen muy buen manejo de analgésicos, que no tenemos los psiquiatras, así como, digamos, que nosotros Sí, sabemos manejar psicofármacos, yo no estoy muy entrenada en manejar sí. analgésicos, y en la casuística de muchos reumatólogos, más allá que no es la indicación, digamos, nivel A, y ya todos lo sabemos, empezaron a probar y a utilizar en algún momento analgésicos para determinados cuadros de fibromialgia y sintomatología de la fibromialgia, y empiezan a ver algo de respuesta también. Es Entonces, cierto. y toda esta cuestión inflamatoria va cambiando y está bueno porque vamos aprendiendo. Bien, y también lo que es cierto es que realmente, digamos, hay especializaciones, pero no, hoy en día no es admitible alguien que haga psicopato, que no tenga formación en psiconeuroinmuno, la haga donde la haga, la estudie donde la estudie, y tenemos que tener una identidad de la medicina, porque ahí donde nosotros abandonamos un lugar, estamos de alguna forma abandonando la posibilidad de ayudar a nuestros pacientes padecientes, que si no los escuchamos y nosotros estamos entrenados para escuchar este padecimiento, probablemente otros no lo escuchen tanto, son los pacientes caños, son los pacientes plomo, y son los pacientes que nosotros tenemos que tener esta habilidad para escucharlos. Así que para mí un placer poder compartir esta mesa con vos y compartir nuestra experiencia y lo que Igualmente. hacemos clínicamente y en investigación en cotidiano.